Vamos a meternos ahora en lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados de la Nación. Lo contábamos hace un rato conversando con Ariel Maciel acerca del pedido de los empresarios para que el gobierno inicie una etapa de diálogo, sencillamente porque no va a haber chance de que se lleguen a desarrollar reformas de fondo, reformas realmente estructurales, si no hay un mínimo de consensos políticos para llevar al Congreso, aún dando por sentado que al gobierno le va a ir muy bien en octubre en las elecciones, cosa que está por verse, pero digo que todavía no ocurrió, pero digo, aún siendo muy optimista en ese plano, el gobierno nunca va a tener mayorías parlamentarias tan rotundas, tan absolutas, para no necesitar ninguna clase de negociación, ninguna clase de acuerdo con el resto del espectro político. Y lo que ocurrió ayer fue realmente patético, ¿no? Digo, para todos los sectores, gritos, insultos y en algunos casos hasta dos diputadas, una del oficialismo y otra del kirchnerismo, al borde de las trompadas, ¿no? Al borde de la agresión física, tuvieron que ser separados. Esto quedó a la vista de todos. Vamos a estar analizando este costado de la política actual con un claro impacto sobre los negocios, que es qué pasa con este nivel de agresión, este nivel de violencia que está mostrando la política por estos días. Recibimos a Hernán Madera, analista político, para conversar sobre este tema. Hernán, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Buen día. ¿Me Bueno, escuchás bien? yo te escucho perfectamente y ahora te quiero preguntar si escuchaste vos lo que pasó ayer en el Congreso con realmente algunas escenas. Digo, no es la primera vez, ni en la Argentina ni en el mundo, que en el Congreso alguien se va a las manos, pero lo de ayer fue realmente escandaloso. Sí, bueno, se estaba por tratar el tema retenciones, que al Ujú, PJ lo pone bastante incómodo, a la Libertad Avanza lo pone incómodo, entonces hay una discusión, un griterío, y no se trata el ujú, tema retenciones, que ujú. digamos que pone incómodo, diría, al Sí, 90% de la Argentina. claro. Entonces, Sobre todo yo el lo que las paga, ¿no? El relativizaría. más incómodo de todos es ese, es el que las tiene que pagar. Exacto, porque ahí hay un tema de fondo que es que el que pone la plata en la Argentina no tiene la manija del poder, ¿no? Por eso en buena medida Argentina es bola sin manija, porque el que tiene que el que pone la plata, que es el sector exportador, que tuvo, que controló básicamente el gobierno desde el rosismo hasta 1946 o 1943, que es desplazado por el gobierno, no tiene el control del país. En buena medida también por eso la Argentina, insisto, es bola sin manija porque no hay uno grande, no hay una élite muy, muy Claro. poderosa Ujú. que maneje la cuestión. Bueno, entonces el tema de retenciones nos pone incómodos a los dos bandos y por un motivo que vos mencionaste o por cualquier motivo no se toca el tema y se llega a ese punto, le sirve al PJ, le sirve a Milei, Ujú. el tema no se trata. A los únicos que no les sirve es a los diputados, y también les sirve, me corrijo a mí mismo, a Puyar o a Yar Llora, porque también los pone a ellos en una situación incómoda, porque se cae el superávit fiscal del gobierno, porque termina complicando a todos. ¿Qué es lo que sucede Ujú. aparte de esto? Los gobernadores no quieren que Milei construya en serio en las provincias, Fernando. Ujú. No es solo un tema de las rutas, de los ATN, es muy fuerte, la libertad avanza en las provincias, en el interior, es más fuerte que en Capital, es más fuerte que en el Gran Buenos Aires, es más Ujú. fuerte que en la provincia de Buenos Aires. Y los gobernadores están asustados con qué va a hacer Milei, entonces son advertencias de construir de mentirita, romper con el resto de la oposición, no te me pongas en contra, arregla conmigo, dicen los del PRO y de la UCR. Entonces, por eso vemos estos movimientos. Una advertencia a Milei, no armes en serio en el interior, boicotealo, rompe tus propios armados, etcétera. Ujú. Bien, ahora, con ese esquema, digo, uno se imagina a alguien sentado enfrente de Javier y Karina Milei diciéndole, rompe tus propios esquemas y que la respuesta de eso debe ser alguna de las cosas que se leen en la cuenta de Twitter de Milei de todos los días, digo, debe ser un insulto. No, en Milei le sobran las ganas de romper todo porque no quiere que alguien lo opaque. Vos sabés que los Ujú. gobernadores te empiezan a opacar, te terminan desafiando. El gobernador de La Rioja desafió al gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1988, le ganó. El gobernador de Santa Cruz fue contra un Sí. expresidente de la Nación en el 2003, le ganó. Entonces,
Milei digo, no tienen la entereza o la carrera política ni la capacidad política de aguantarse los desafíos de sus propios gobernadores y de sus propios intendentes. Entonces Milei probablemente rompa buena parte, le haga daño a buena parte de su construcción en el interior del país, pero eso se hace en el cierre de listas, no se hace ahora. Yo Claro. ahora no te voy a prometer nada. Lo hago la noche anterior o 3 días antes del cierre de lista. Mando candidato en Córdoba y hago que Schiaretti Sí. le vaya mejor. No uno en Córdoba y hago que a Schiaretti y Yarlora le vaya mejor, que están con los números ajustaditos. Milei lo que tiene que hacer es aguantar, digamos, y mostrar que hay dos alas, ¿no? Y constantemente decir policía bueno, policía malo. Entonces tengo a Santiago Caputo, no, Santiago quiere arreglar con ustedes son muy importantes, yo lo escucho a Santiago y viene Karina, no, pero bueno, Karina no quiere. Entonces vos ya tenés todo armado, es un buen armado el que tiene para llevarlos, ir llevando, pero del otro lado te presionan y te dicen, mirá que en el Congreso yo no tengo ningún problema, mientras vos haces estas guasadas del Garraj, del Hospital de Niños de Alta Complejidad, que pasás a los pediatras mejores de la Argentina, de estar en blanco a estar en negro, de tener aportes jubilatorios a no tener aportes jubilatorios, mirá que vos me estás facilitando todo este trabajo, presidente. Ahora bien, digo, ahí está el punto, ¿no? Porque digo, lo que se va a hablar en esa campaña son esa clase de medidas, lo que algunos dicen la crueldad del gobierno de Javier Milei, y del otro lado, Milei va a contestar, bueno, pero mire que la crueldad la tenían ustedes, que tenían la inflación, una de las inflaciones más altas del mundo y la más alta de la región, en un país donde lo que había que hacer era un plan, y ustedes decían que ni siquiera hacía falta, y digo, más crueldad que tener inflación del 200% anual y 6 de cada 10 chicos pobres. Digo, ahí Milei va a tenerlas de ganar en esa discusión. Sí, y tiene razón, y también va a decir los científicos nos encerraron. Ahora que va a salir el decreto del CONICET, va a decir, bueno, son los científicos que nos encerraron. Claro. Acá hay un precio por el gobierno de Alberto, hay un precio por Ahí un está. gobierno de Alberto que tuvo una pata del PRO, que fue Horacio Rodríguez Larreta, y cuando hay una frase que se dice en análisis político que está mal, que está muy mal, Fernando, que es enfrente no hay nada. No, sí, enfrente está el kirchnerismo. O sea, enfrente está el peronismo sin Alberto. El único que no está de todo lo anterior es Alberto, Fernando. Después están todos. ¿Y Todos los eso que es bueno hicieron o y es malo formaron para el parte del gobierno. peronismo? Digo, mostrar las mismas Y es caras pésimo. es pésimo. Ah, ok, está bien. Pero si perdiste el balotaje por 11 puntos, si saliste tercero saliste tercero y sumando con dos candidatos en la primaria, lo que pasa es que ellos se quedaron, el peronismo se quedó en la fotito de la primera vuelta, ¿no? Y después no volvió a pensar, apagó la tele, cerró el diario, ¿viste? Sacaron 37 puntos y estuvimos tan cerca, estuvimos tan cerca, Sí. estuvimos tan cerca, listo, ahí te quedaste. En tu momento más feliz, como la maldición china, te condeno a repetir tu momento más feliz, cuando estuviste a 3 puntos. Y después no pensaron más, entonces se dieron una sucesión de derrota, 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 ahora en 2025, se agarran de la derrota por 2 puntos de Monteverde y la de Infran, que fue mucho mayor, 67 puntos, aunque bajó un poco, y bueno, el presidente les va dando esperanzas. Vos sabés que hay una encuesta de Reyes Filadoro, una encuestadora confiable, que dice que el 73% de los votantes de Unión por la Patria de 2023 va a volver a votar al PJ, es decir, a Unidad por la Patria. Entonces estamos hablando de que 3/4 del electorado PJ de 2023 va a insistir en la opción PJ hoy. Una encuesta es Sí. una foto de ahora, puede que esto en octubre sea distinto. Entonces, viste, como Puede ellos hasta van que a sea tener ese mejor, digo, monopolio si hay tal vez alguna organización de unidad y qué sé yo, y se resuelve el rol de Cristina, que me parece que hoy es el tema más crítico, digo, hasta puede ir mejor ese número. Sí, sí, yo creo que va a ser 3/4 y el resto va a buscar, va a ver qué otra opción Bien. tiene. Vos vas perdiendo de a poco, digo, hay una inercia. El PJ va a ir perdiendo de a poco. Bueno, en esta probablemente pierda el 25%, pero igual es un número bien alto. Retener el 75% de 2023. En lo estrictamente electoral, ¿a Milei en algún momento le va a empezar a jugar en contra
el tema de su violencia verbal. Ayer leímos una nota en el New York Times, nada menos, de donde el gobierno se vanagloria cada vez que aparece la Argentina allí mencionada como un país que está mejorando y como un aliado de Donald Trump. Bueno, ayer apareció Javier Milei en el New York Times por los insultos a los periodistas, concretamente desarrollando lo que pasó en los últimos días con los insultos a las periodistas Julia Mengolini y María O'Donnell, nada menos que en el New York Times. Digo, en algún momento, así como pasa eso en ese ámbito que tanto le importa al presidente, en lo estrictamente electoral, ¿le va a jugar en contra al presidente los insultos constantes contra los opositores y los periodistas? En algún momento le va a empezar a jugar en contra, pero falta para ese momento, porque todavía hay mucho enojo con lo que fue con el periodo que se cierra en 2023. Pero, Fernando, estamos repitiendo la calecita argentina casi idéntica, no idéntica, pero casi idéntica. Asumís, gran devaluación, ajuste tremendo, cirugía mayor sin anestesia. Segundo año, fiesta del dólar barato. Tercer año, segunda devaluación. Estamos repitiendo, el gobierno se ve repitiendo este círculo, incluso con Luis Caputo y Federico Sturzenegger, que es increíble, pero es así. Entonces se pone bien nervioso porque aparte empieza a subir el dólar de a poquito, aun cuando el déficit de cuenta corriente es 2% y no 5% como fue con Mauricio Macri. Entonces ve esto y la gran pregunta que se hace el gobierno es ¿quién está atrás mío cuando tenga que devaluar? ¿A quién realmente tengo? A ver, ¿a cuánto te animás? Necesito que insultes a un pediatra oncológico del hospital Garrahan. A ver, ¿cuánto te animás a ir hasta ahí? Bueno, hay una diputada que se animó a hacerlo, ayer filmó otra diputada, digo, mostrame hasta dónde llegás. En el kirchnerismo pasan cosas bastante parecidas, sí. Fernando. Ahora, ¿cuándo el presidente va a empezar a pagar esto? Y en la segunda devaluación. En la segunda devaluación, ¿a cuánto la tenemos, Fernando? ¿A 6 meses? ¿A 8 meses? Digo, el día después del domingo 26 de octubre. Si vos sabés que la tenemos hacia adelante, yo también lo sé, la mayor parte de la población... A ver, el gobierno tuvo 20.000 millones de blanqueo extra, 20.000 millones de dólares de blanqueo extra primer año. Segundo año, que es que estamos viviendo ahora, 20.000 millones de dólares extra del FMI. ¿De dónde vienen los 20.000 millones de dólares extra del año que viene? Entonces, ¿qué dice Caputo? Dice, bueno, esto es una flotación. Ustedes tal vez se lo tomaron como que esto era dólar fijo a 1.100, pero no. Él descubre ahora que es una flotación y nos lo hace descubrir a nosotros. Bueno, ese va a ser el argumento, Fernando. Pero a partir de la segunda devaluación al presidente se lo va a ver con otros ojos. Bien, Caputo te diría que no va a haber tal devaluación y también te diría, bueno, la diferencia de este periodo con todos los anteriores es que ahora hay equilibrio fiscal. Es que para bien o para mal, con los pediatras del Hospital Garrahan y también con otros sectores que parecían intocables, ¿no? Y con alguna reducción de gastos que parecía imposible en la Argentina, digo, hay un superávit fiscal y hay un equilibrio fiscal que no tuvo ningún gobierno en ninguna etapa anterior. Más importante que el equilibrio fiscal es el movimiento obrero hecho de goma. ¿Por qué? Porque vos tenés paritarias que lográs pararlo. Es tan importante como el equilibrio fiscal. Hay novedades en la Argentina. El peronismo está en una situación de quinto subsuelo. El peronismo está muy mal, la CGT está muy mal, tiene mucho miedo, porque dependían más de las mayorías legislativas de lo que ellos mismos pensaban. Repito, la CGT depende de mayorías legislativas mucho más de lo que ellos estaban dispuestos a aceptar. Entonces, hay novedades en la Argentina. La pregunta que te tenés que hacer, Fernando, que nos tenemos que hacer es, ¿está aprovechando el gobierno ultraliberal las novedades de la Argentina? ¿O está simplemente haciendo baratito el dólar como hicieron tantos otros en su momento? Onganía lo clava entre 150, Martínez de Oz hace la sobrevaluación más grande de la historia, Surruí lo pone incluso más barato que el austral más barato, más caro que el mismo dólar. Entonces digo, si vos entrás en la misma dinámica, aún con todas estas novedades,
eventualmente te vas a topar con la misma Argentina. Ahora, lo que sí puede suceder es que el balotaje de 2027 no haya un peronista. Y ahí tenés otra novedad. Ahora, la Argentina va de novedad en novedad, pero no la gran novedad de abandonar el estancamiento estructural que tiene Claro. hace muchas décadas. La novedad Argentina sería tiene crecer. el mismo PIB per cápita. Esa sería una novedad en serio, crecer. Argentina tiene el mismo PIB per cápita de 1974. Y esto tiene un dato malo y un dato bueno, que es que se la ingenió para por lo menos mantener ese mismo PBI per cápita. Argentina se la ingenia por lo menos para mantener ese mismo PBI per cápita de 1974. Se extendió la frontera agrícola, el tema de la cosecha directa, hay otras industrias en la Argentina, pero se perdió mucho otro. Entonces, ¿vos querés pasar a la gran novedad de abandonar el estancamiento estructural? Bueno, entonces no tenés que repetir las mismas cuestiones que se repitieron hasta este momento. El dólar está barato, se empiezan a acumular déficit, empiezan a asustar a los analistas económicos, y bueno, lo que viene probablemente sea una segunda devaluación, y ahí la gente va a decir, che, pero este se la pasa insultando. Este tipo en vez de gobernar insulta. Y ahí se empezarán a ver los piolines. Sí, y el peronismo, vamos a ver qué es lo que sucede en octubre. Hay una desesperación de Cristina y del círculo de ella de que no aparezca nada nuevo, ¿no? O sea, es mucho más importante que no aparezca nada nuevo que ganar. Claro. Pero yo te diría que no aparezca nada nuevo es el ítem 1 y ganar es el ítem 5. O sea, no, es muy importante para todo ese círculo que está alrededor de ella, que no aparezca nada nuevo. Pero la Argentina, en ese sentido... ¿Qué podría ser lo nuevo? ¿Qué te imaginás? Intendentes, gobernadores, un Yarlora que te dice, no sé si voy a ir a la reelección en Córdoba. Un gobernador que Puyaro que te dice, bueno... Un gobernador que sea primus inter pares y que diga, bueno, yo, si me bancan, yo voy para adelante y me peleo con los que haya que pelear. Claro. Algo así. Tal vez este peronismo que Yarlora diga no está más que para la gobernación de repetir en gobernación de Córdoba. Hay muy buenos candidatos para seguir. Me parece que tenemos tenemos que tener otro, o Puyaro mismo, bueno, reforma, pero no va por la reelección. Y lo dice, solamente lo dice, no dice qué es lo que va a hacer. Claro. Bueno, eso sería un tema y habría que sentarse a negociar con ellos, porque después de la segunda devaluación y del deterioro... A ver, quiero aclarar esto, el gobierno va a vender hasta las baldosas para no llegar Digo, va a haber una cantidad de privatizaciones importantes. Para no devaluar, se va a hacer de todo como siempre se hizo en la Argentina. En 1998 se vende la joya de la corona YPF a Repsol. Para Fernando, no salir de la convertibilidad. Bien, para tirar un añito más después de la devaluación brasilera. Tirar un añito y medio más. Se vende lo que quedaba de YPF y se vende incluso la acción de oro de YPF. Sí. La acción de oro que tenía el Estado se vende. Entonces, el gobierno va a vender hasta las veredas para evitar devaluar. Pero la segunda devaluación probablemente va a llegar de todas formas. Se va a decir que había que mantener el peso fuerte para romper la inercia inflacionaria, lo cual sabemos que es sumo, Fernando, porque la inercia inflacionaria se rompe después de años y años y años de estabilidad, como estaba rota en 2002. Y por eso ese año va a haber cualquier tipo de excusa, va a haber gente con mucho prestigio rifándolo, diciendo el dólar paró acá, no, bueno, pero esta es una devaluación estratégica, una devaluación sana. Pero bueno, vamos hacia eso y el gobierno quiere ver quién está conmigo cuando lleguemos a ese lugar. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Fernando. Un fuerte abrazo allí, Hernán Madera. Interesante el análisis acerca de lo que está trayendo este momento político y sobre todo el impacto que puede tener sobre la economía la suerte política del gobierno en octubre. Más allá de lo estrictamente electoral, también la conformación de las relaciones de poder en el marco de este escenario de insultos, de descalificaciones, de un gobierno que realmente se regodea en ese clima de violencia y que, por supuesto,